Muy buenas tardes. Estamos en Los Fabuladores y su entorno, Letras y Escrituras Pandémicas, ciclo de literatura organizado por la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM. Esta imagen que acabamos de ver es de nuestro invitado esta tarde, el poeta Jacques Kin-Melchi. Y antes de presentarlo, quisiera yo agradecerles a ustedes que están presentes esta tarde lluviosa con nosotros y también agradecer, por supuesto, a la maestra Anel Pérez, directora de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM, de la Coordinación de Difusión Cultural. Agradecer al doctor Jorge Volpi también, porque se permite este tipo de ciclos, la transmisión a través de Facebook Live de Literatura UNAM, ya que estamos en época de pandemia. Este ciclo se llevaba a cabo de una manera presencial, pero ahora, bueno, nos da mucho gusto estar virtualmente con ustedes, pero de corazón en vivo. Y Jacques Kin-Melchi desde Japón. Jacques Kin, buenos días hasta Japón. Ya es tarde aquí en la Ciudad de México, son las 6 de la tarde. En Japón me parece que son las 8 de la mañana, así es. Y tienes activado tu micrófono, por favor, activa tu micrófono para que podamos escucharte. Muy bien, Adriana, muchas gracias. Jacques Kin, pues qué gusto tenerte esta tarde con nosotros, participando en este ciclo de Los Fabuladores y su entorno. Tú eres poeta, eres investigador del pensamiento ecopoético. Ahora ya nos platicarás en qué consiste esta relación, este vínculo entre poesía y la ecología. Editor, artesano, traductor de herencia mexicana, peruana, quechua, y autor de Hatun Mayu, Meditaciones del Pedregal y Gaia, Pensamiento en la Tierra o Pensar en la Tierra. Poemas en la Tierra. Poemas de la Tierra, Poemas de la Tierra, que lo tenemos aquí para nuestros usuarios de Facebook, para ustedes que nos están acompañando. Tenemos el descargable, es una sorpresa que Jacques Kin nos tenía preparada a todos nosotros, porque van a poder descargar su libro. Él va a leer poemas y ustedes, si lo descargan, si Jean-Luc, a quien también agradecemos su apoyo en la parte técnica junto con todo su equipo, él nos hace favor de compartir la liga para que ustedes puedan descargar este maravilloso libro que se llama Gaia. Esta imagen que vimos al principio es una imagen, una fotografía que Jacques Kin-Melchi tomó en Japón, ¿verdad, Jacques Kin? Así es, sí, aquí en Tsukuba, que es donde yo vivo. Aquí ¿Dónde vives tú? En Tsukuba. En Tsukuba se llama la... ¿Puedes hablar un poquito más fuerte porque se oye un poco el eco? A ver, ¿ahí me escuchas? Te escuchamos mejor ahí. Ok, sí, entonces yo vivo aquí en la ciudad de Tsukuba. Y bueno, ahí he estado tomando algunas de estas fotografías y también escribiendo estos poemas. Bueno, pues te agradezco muchísimo, Adriana. Konnichiwa. Yaskin Meruchi Ramos Yupari to moshimasu. はじめにメキシコ国立自治大学とアドリアナさんのご招待、はありがたいです。今日は最近自分で書いた詩を読みたいと思います。この詩を通して自然と良い希望のメッセージを伝えたいと思います。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。そうすると少し
最近、書いた詩の部分を読みたいと思います。この詩のタイトルは、詩人は何をするのか。彼は歌って空を説明する。自身の地から生まれた歌を持って永遠のムーブメント。彼の地は河川の地。彼が心に描くアイデアは偽りの想像ではない。彼が想像そのものだから、木々の葉の光にあふれる。Bueno, este fue una... ありがとう、ありがとう、Jackskin. Es lo único que yo sé en japonés, porque lo que una verdadera clase, no sé, pero este ritmo de la lengua japonesa, cada lengua tiene su acento, tiene su ritmo. Y es muy enriquecedor escucharte hablar la lengua japonesa, porque precisamente se trata en este ciclo de los fabuladores y su entorno del intercambio de culturas, ¿no? Del intercambio de saberes de una cultura tan distinta a la mexicana, a la nuestra, como es la japonesa. Pues bueno, que tú ya conoces muy bien porque ya llevas creo que llevas 2 años, ¿verdad? Viviendo en Japón, cursando tu doctorado. Así es, sí, llevo un poco más de 1 año y aquí ya viviendo fijamente en Tsukuba y llevo un poco más de tiempo yendo y viniendo entre Japón y México. Entonces ya también, ya más o menos he estado aquí un tiempo y sí, me parece para mí una oportunidad pues muy enriquecedora para mí, para mi experiencia y también yo creo que como poeta y como investigador también pues de este tema que tiene que ver con la ecología, pues ha sido realmente muy enriquecedor estar aquí en Japón. Y bueno, pues estoy muy contento de la invitación de tuya. Y cuéntanos, a ver, tradúcenos un poco, por favor, ¿qué fue lo que dijiste? Pues lo que dije fue que pues muchas gracias a todos, muchas gracias a la universidad, muchas gracias a ti y que el día de hoy, bueno, pensaba compartir poemas que he escrito recientemente y que me gustaría mucho que estos poemas, a través de estos poemas se pueda transmitir algo del mensaje de la naturaleza y también un mensaje de esperanza también para estas épocas y bueno, pues eso, pues, sobre todo agradecerles. Fíjate, Jackskin, que casualmente, porque no fue premeditado, no organizamos esta plática a propósito de la conmemoración del Día del Abuelo hoy en México, como sabes, celebramos el Día del Adulto Mayor, el Día Nacional del Adulto Mayor, y tú en tu poemario, en Gaia, tienes un poema, tienes unos versos dedicados a un abuelo, más bien, no son dedicados a un abuelo, son los consejos que da un abuelo. Me parece que el poema se llama Un abuelo aconseja. ¿Lo tienes por ahí a la mano para que puedas leerlo, por favor? Así es, sí, está aquí en el libro de Gaia, en la página 26, lo voy a leer. Y dice, y bueno, es un poema que tiene que ver precisamente con estas circunstancias, ¿no? Que se viven tanto aquí como en Japón. Un abuelo aconseja. Esta nueva normalidad no es extraña, pues como es afuera, es adentro. Abre las ventanas para que entre el aire nuevo. Aprende la higiene, limpia tus sentidos, limpia tus sentimientos, limpia tus pensamientos, limpia tu corazón. Limita tus deseos. El ideal en Japón era limitar nuestras salidas sociales un 80%. Bueno, un 80%
solo es una meta. Limitar a la mitad tus deseos es suficiente. Y evita las aglomeraciones, evita el exceso de opiniones y de voces que pueden transmitir la enfermedad a los sentidos y la mente, pues los sentidos y la mente son las puertas del corazón por donde dejamos entrar todo el gentío. Observa el pasto, observa las rocas, observa los árboles y las estrellas. Todo ello es vida contigo y no se aleja ni maldice, y haz lo que tengas que hacer. Haz tu trabajo lo mejor que puedas, pues no hay trabajo que sea demasiado simple, y trabaja con paciencia y cuidado de tu cuerpo. Lleva siempre un poco de generosidad. Los números y las cantidades son como las opiniones, insaciables. Así que recuerda, tú eres el tiempo, tú eres la vida, tú eres la normalidad. Confía. Y bueno, ese poema lo escribí el 14 de mayo de este año, estando aquí en mi casa, desde donde estoy ahora también aquí en Tsukuba. Al oír este poema, Jackskin, me acordé también de nuestra cultura tan ancestral, nuestra tradición literaria tan ancestral. Tú sabes que la cultura náhuatl también tiene algunos versos, algunos poemas de abuelos, de personas mayores, que dan consejos a sus hijos, a las generaciones que vienen debajo de ellos, ¿no? Y en este sentido, pues yo sí quisiera preguntarte a ti si tú encuentras vasos comunicantes. Bueno, abro un paréntesis aquí, nada más para decir que estos poemas los podemos conocer a través de las magníficas de nuestro tan entrañable maestro, don Miguel León Portilla, y a través de don Ángel María Garibay también. Pero son culturas ancestrales. El Japón también tiene una cultura muy ancestral y de una tradición literaria también de mucho raigambre. ¿Encuentras tú vasos comunicantes? Así es, Adriana. Sí, es muy interesante lo que me preguntas, porque una de mis lecturas que yo tengo aquí en Japón, y que de hecho me traje los tomos completos, es de los cantares mexicanos. Y entonces yo durante estos últimos años, pues me he dedicado ahora sí que a comenzar a sentir esa raíz, ¿no? Esa raíz que viene por herencia, ¿no? Por herencia. Y también me ha ayudado mucho a ir conociendo también la raíz de esta cultura o de las culturas de Japón. Y me parece que es lo que comparten, digamos, ¿no? Todas las culturas, sus raíces, y también he sentido que estas raíces pues se comunican, ¿no? Y uno de esos temas en los que se comunican pues tiene que ver con el corazón, y cómo a través del corazón pues nosotros podemos también tener una relación de respeto y de amor hacia la naturaleza, hacia todo lo vivo, una visión del mundo como un mundo sintiente, como un mundo con afectos, como un mundo con pensamientos, en el cual pues nosotros estamos formando también parte. Entonces, pues me parece que esa es una bonita opción, ¿no? De lo intercultural, de la posibilidad de comunicarnos más allá digamos, de los límites de las lenguas, y me parece que la poesía puede hacer ese tipo de comunicaciones de corazón a corazón, y me parece que nos complementamos muy bien, y bueno, un poco eso es lo que yo estoy aquí aprendiendo, ¿no? Pues ahora sí, con mucha humildad vengo aquí a aprender, y también vengo también a aprender de mis propias raíces, y por eso estos poemas han ido pues llegando a mí también en estos momentos que han sido más duros, han llegado a mí también como fuerza, como consejo,
yo creo, desde mi propio corazón, desde mi propia, desde mi camino, ¿no? De ir conociendo a través de la poesía y a través de la reflexión, de la filosofía también, estos pensamientos, estos sentires y sobre todo también de acercarme mucho más a la naturaleza. Estas imágenes de la naturaleza, las fotografías que tú has tomado y que hemos estado viendo, donde dialoga, ¿no? También la poesía en palabra y la poesía en imagen, que a fin de cuentas es lo mismo, la misma raíz poética. ¿Qué es para ti la poesía? ¿Qué significado tiene? Sí, ¿sabes? Para mí la poesía es lo que nos construye un hogar con las palabras, ¿sabes? Nos construye todo un mundo que podríamos llamar, es el mundo que para nosotros tiene un sentido común, ¿no? En las palabras, ¿no? Pero la poesía también lo veo yo como en su parte creativa, ¿no? Como esa savia que nutre, digamos, pues, que se manifiesta en todas las cosas creativas, ¿no? En todas las cosas creativas del ser humano y de las cosas y de este mundo, ¿no? Entonces me parece que en ese sentido, como lo creativo, pues la poesía es acercarse, ¿no? A la creación con el corazón, ¿no? Con el corazón, me parece que es palabra del corazón, ¿no? Palabra del corazón que nos construye, que nos ayuda a construir este mundo. Y por lo tanto creo también que tiene su función, tiene su papel también, independientemente de cómo la queramos ver, como literatura o como canto o como canción o como la queramos ver, me parece que tiene su función y que esa función pues también ahora pues la podemos apreciar en esta época también. Y bueno, yo lo que he querido con estos poemas es pues mostrar un poco cuál ha sido mi experiencia también, en el que la poesía me ha dado fuerza, la palabra poética me ha dado fuerza. Entonces me parece que un poco va por ahí mi idea de la poesía. Vas caminando por los paisajes japoneses que han de ser preciosos y de pronto descubres las gotas de agua suspendidas en una hoja y te das cuenta, ¿no? De que esas gotas son distintas en cada hoja, que no es la misma gota. Aparentemente sí, pero si observas bien. Y bueno, conectándolo con con la poesía, con el trabajo poético, con la observación, ¿no? Con estas gotas de agua, pues me gustaría leer un poema, que es un poema que quisiera compartir. Adelante, adelante, por favor. Mientras vemos esta preciosa imagen que son los bambúes, ¿verdad? Luego nos explicas dónde es este lugar. Y ese es un pequeño bosque de bambúes que está por aquí. Y dice, ¿qué hace un poeta? Explicar el cielo con su canto, con el canto que nace de su sangre, movimiento eterno, su sangre que es la sangre de los ríos, sus ideas en la mente sin una falsa creación, siendo él la creación misma, tocando la luz de las hojas. Las estrellas caben en la palma de su mano, como él en la palma de la mano de su hermano, su amigo, su compañero, su amante. Su palabra es para despejar el humo moderno que se aferra a permanecer en los corazones. El canto del poeta sopla, levanta el polvo, agita los mares con su calma moviente, hace que las piedras rían, que los pájaros alegren sus cantos, canta juntando ríos como niños que comen de los mismos frutos, teje con su poesía algo luminoso y bello que en un segundo se difumina, cubre con un rocío solar las mañanas del mundo, del nuevo mundo, se escabulle de la resplandeciente belleza de los padres literarios,
deja colgada del perchero la capa de la fascinación, va desnudo, sin ropa, con el canto de sus cabellos que han caído por el camino, en la almohada, en el piso del baño, en la tierra del vecindario, en el manantial a donde asomó la cabeza, lo mismo que la universidad, en donde se la pasa discutiendo con gente demasiado obtusa, y la misma universidad en donde estudia por la tarde la claridad del espejo de las palabras, claridad que encuentra tan profunda como esquiva, y pierde los cabellos mientras lee, mientras canta, mientras se detiene a escuchar, mientras enseña sobre la vida a sus hermanos, mientras va perdiendo estos sentidos y los ojos y las orejas y los otros ojos que aún guardan un espacio de soberbia, y las uñas y la piel y los huesos. Dejó atrás ya la envidia por la creación, pero su alma continúa ya limpia por la eternidad. Entonces vuelve a nacer otro poeta, en donde vivió el antiguo maestro. Ahora hay un árbol. Y bueno, también podríamos decir, o hay un bosque de bambúes, ¿no? Y bueno, ese es un poema que reflexiona sobre lo que comentábamos del trabajo del poeta, de la poesía, ¿no? Y bueno, pues muchas de las fotografías que se están ahora, pues que se van a estar compartiendo, pues son fotografías que yo he tomado estos días, pues que he tenido, bueno, la fortuna de poder salir aquí a conocer los alrededores de Tsukuba, y son fotografías, bueno, que de alguna manera también la poesía tiene mucho de observación, ¿no? Y me parece entonces que un poco de es ir como sensibilizando también mi observación del Japón, de este Japón donde yo estoy, que además es un Japón que está a una hora de Tokio, de la gran ciudad, pero que está también por otra parte en una zona agrícola y de campos. Entonces, pues es una combinación muy, muy interesante, ¿no? Estos paisajes en los que, bueno, de alguna manera, pues convive, digamos, esa cercanía con Tokio, pero también conviven, pues digamos, las cosas más tradicionales, más antiguas, y claro que sí, también pues la naturaleza que hay en esta zona de Tsukuba es muy importante, porque es una naturaleza también que tiene su historia. Podríamos decir que en todo tiempo siempre podemos decir que siempre es una naturaleza cultura, ¿no? Y una de las cosas que yo he aprendido de aquí del Japón es que precisamente la naturaleza es también algo que nosotros construimos, que nosotros tejemos como cultura, ¿no? Y ahí es donde entra pues todo el papel de las artes, porque gran parte de la naturaleza japonesa, de la naturaleza cultura japonesa, se ha tejido, se ha elaborado a través de siglos de literatura y de poesía, mucho de la poesía, ¿no? Entonces, mucho de lo que nosotros vemos, que los cerezos, o que los bambúes, o cosas que nosotros relacionamos con el Japón, pues mucho de eso lo relacionamos precisamente porque se ha tejido durante muchísimo tiempo en los poemas, ¿no? Que son un tipo de cantos también, un tipo de escritura también. Y me parece que eso entonces a mí me da muchas pistas también para volver a ver la tradición mexicana, y cómo también la naturaleza en México, pues también es una naturaleza cultura que mucho se ha tejido también en cantos, y sobre todo yo creo en la riquísima herencia de los pueblos y de las distintas naciones indígenas que hay en México, cada uno con su herencia. Me parece que se ha tejido pues digamos, toda esa naturaleza cultura, y de alguna manera pues esa es una clave pues para salir adelante en las cuestiones ecológicas, ¿no? Y ese es digamos, ese es el camino de El pensamiento sí, ecopoético. ese es el pensamiento ecopoético. Esto que dije es como el pensamiento ecopoético, ¿no? Desde como yo lo estoy viendo, es eso, ¿no? Es como, bueno, pues
escuchar todo ese tejido que está de naturaleza, cultura, y que nos abre, pues si lo escuchamos de corazón y si nos abrimos de corazón, pues nos abre también a una conciencia que necesitamos, ¿no? Que necesitamos, yo creo que toda la humanidad necesita en esta época, ¿no? Son momentos de reflexión y de hacer conciencia del rumbo en el que vamos, y me parece que, pues, muchas de las cosas tiene que ver con ir ajustando y cambiando ese rumbo en las cosas negativas, pero eso es muy difícil si no nace de corazón de las personas y de los grupos y de los líderes y de todos. Entonces, me parece que ahí es el trabajo del arte, de la poesía, de la cultura. Es un trabajo importante, me parece. Yo Entonces, creo que sí, yo coincido contigo, porque es muy importante conectarse con el universo, como lo hacían las antiguas culturas, los antiguos pueblos. Ahora también, por casualidad, leo La diosa blanca de Robert Graves, y, y cuando hablas de los árboles y de la poesía relacionada con los árboles, la veneración que tenían hacia los poetas, ¿no? Los antiguos irlandeses, y cómo construyeron todo un alfabeto relacionado con los árboles, que tenía que ver también con todo un pensamiento ecopoético, podría ser en esa época, construido a base de mitos, pues sí, una reflexiona, yo como mujer, acerca de este vínculo con la naturaleza, y en especial en este libro de Graves que estoy leyendo, con la diosa blanca, con la luna femenina, en sí, estos tiempos que estamos viviendo, ¿no? Y de esta necesidad de conectarse con la naturaleza, como lo haces tú, ¿no? También a través de tus fotografías, y ahora que estábamos viendo qué era un templo, Jean-Luc, si por favor nos muestras la imagen. ¿Es un templo o es una casa donde hay unas jacarandas, una especie de jacarandas, pero no sé si sean jacarandas? No, ¿verdad? No son jacarandas. a ver, what did I say? Son unas flores que se llaman Fuji, ¿no? Y se conoce también como wisteria. Y son unas flores muy olorosas que salen en la primavera. Y a diferencia, se parece mucho un poco el color a la jacaranda, pero este es como es trepadora, ¿no? Entonces, bueno, ahí en esa casa pues estaba trepando sobre la casa, y bueno, y además es una flor que tiene un aroma pues muy fragante, sobre todo en la noche. Son flores de Fuji, y son también, como te digo, son flores que aparecen mucho además en la literatura clásica japonesa. Ay, sí, ahora que lo dices, hasta acá me llega el olor, porque me estoy imaginando, ¿no? Ese olor ha de ser muy, muy penetrante, ¿no? Así es. No sé por qué me lo imagino así, pero a ver, ¿qué poetas has leído tú? Poetas, poetas japoneses que nos pudieras recomendar. Sí, bueno, pues ahorita pues estoy leyendo y también he empezado a traducir poetas contemporáneos japoneses. Y bueno, de entrada un poeta que yo puedo recomendar porque ya está también traducido y se pueden encontrar cosas de él en español, es Kenji Miyazawa, así se llama. Es un poeta del siglo XX que es Ay, hasta un lo voy a apuntar, a ver, Kenji. Kenji Ajá, Miyazawa. Kenji Miyazawa. Es un poeta, pues yo creo un poeta visionario, porque él, además de poeta, pues era agrónomo, era pues, pues, científico, y también pues él tiene una visión muy espiritual de la ciencia y del papel de la ecología. Y entonces en su poesía él pues trata también como de incorporar en la cultura japonesa lo moderno del desarrollo tecnológico, de las ciencias, con una visión espiritual y una visión ligada a la tierra, ¿no?
al sentimiento de la tierra. Entonces, de alguna manera, él dice que la modernidad, la ecología, todo eso, de alguna manera es algo que se tiene que hacer, pero guiado, sin perder, digamos, sin desechar nuestra parte espiritual que nos guía con la tierra, porque esa parte es la que nos va a dar, la fuerza y la sabiduría para poder guiar la ciencia y la tecnología, ¿no? Y es un poeta pues que en su momento no fue muy reconocido, pero ahora es un poeta muy, muy importante en la tradición, digamos, contemporánea japonesa. Y bueno, y si ustedes conocen o han visto las animaciones, por ejemplo, del estudio Ghibli, ¿no? Pues mucho de eso está influido por Miyazawa, y mucho digamos, de la poesía japonesa contemporánea también tiene una raíz ahí en este pensamiento de Miyazawa. Otros autores que estoy ahora, pues me estoy dedicando a traducir, y espero también que pronto pues ir compartiendo estos trabajos. Es, por ejemplo, Keijiro Suga, que es también un poeta contemporáneo, ¿no? Y bueno, él además es un poeta que conoce Latinoamérica y que se ha acercado bastante al español. Y bueno, Pero hay traducciones de él. Sí, O tú hay vas a ser traducciones. pionero. Ya hay una traducción de un libro que se llama Agendars, que de hecho se publicó en México, en Editorial Cuadribio. La traducción la hace Cristina Rascón. Y bueno, pues entonces ahí ya también pueden echarle un ojo a él, leerlo. Es muy interesante. Y ya, digamos, ahora sí, ya como más como pionero de las cosas, digamos, nuevas que yo me he encontrado y que no están traducidas todavía, pues uno de ellos es poeta que se llama Yamao Sansei, o bueno, en español sería Sansei Yamao. Y él, por ejemplo, es un libro reciente de él, es un poeta. Ay, pero qué bonita portada. Sí, A es ver, bellísimo. acércalo un poco más para que la vea. Y sus obras, pues Preciosa la portada. se han reeditado últimamente. Y él es un poeta que era poeta de la ciudad, ¿no? De Tokio, pero es un poeta que como a la mitad de su vida decide pues abandonar la vida de la ciudad y se fue a vivir a una isla que está un poco alejada hacia el sur, una isla pequeña que se llama Yakushima, que además es una isla donde hay unos bosques milenarios, y él pues se dedicó, digamos, el resto de su vida a reflexionar sobre la naturaleza, a escribir su poesía y a vivir de la tierra, ¿no? Se dedicó a cultivar la tierra. Y bueno, pues hay muchísima poesía de él también, que tiene una visión de la tierra y mucho pensamiento también, mucha filosofía de la tierra. Y bueno, él es un poeta también muy, muy, muy importante, creo yo. Y bueno, de él estoy ahora pues traduciendo algunos poemas también. Próximamente espero que poder compartir todo eso. Y bueno, de ese mismo grupo de poetas de esa generación, que es la generación de poetas japoneses después de la Segunda Guerra, que son generación de los años 60, 70 y digamos hasta principios de este siglo, pues también está este poeta que es Nanao Sakaki. Y bueno, él ya traduje algunos poemas que se publicaron en este pequeño folleto, librito que Tú se eres llama... especialista, ¿verdad? En Nanao Sasaki, porque inclusive hiciste tu tesis, ¿verdad? ¿Qué fue tesis de maestría? Sí, yo Sobre trabajé en mi tesis de maestría sobre él porque también, pues, muy curioso, porque yo, bueno, dije, pues es un poeta que su poesía a mí se me hizo muy interesante, y su vida también, ¿no? Porque es un poeta japonés, pero también que pues, se dedicó a caminar, digamos. Es un poeta que se dedicó toda su vida a caminar y a conocer el Japón a través de sus caminatas, y luego también otras partes del mundo que también además la fueron... generación Beat, ¿verdad? Sí, y Ginsberg, entonces creo que lo sí, sí, conoció, sí, era su amigo. se conoció con Gary Snyder y con Allen Ginsberg, y sobre todo con Gary Snyder también,
y tuvo mucha afinidad, me parece, y fueron muy buenos amigos, y entonces hay una conexión ahí, ¿no? Transpacífica, muy interesante de los poetas. Y bueno, esa es una parte que no se conoce mucho, por ejemplo, ¿no? En México, esa parte de esta generación japonesa, ¿no? Y cómo ellos vivieron, digamos, esta etapa de contracultura, si lo queremos ver de esa manera, pero que es además, lo que yo veo, pues es que se vive también como un retorno hacia lo nativo, ¿no? Ellos tenían mucho la idea de volver a encontrar las raíces del Japón nativo, del Japón antiguo, ¿no? Y por eso es que muchos de ellos, pues, se dedicaron a caminar, se dedicaron a sembrar, a cultivar la tierra, a vivir de otra manera. Y me parece que algo que podemos nosotros ver en su poesía de todos ellos es una poesía de alternativas, pues de alternativas de vida en la modernidad, pero de una vida pues mucho más sencilla, más modesta, ¿no? Pero también mucho más, yo creo, rica, creo yo, más rica también en lo que ellos ven, sienten, y de mucho acercamiento también, mucho aprendizaje, ¿no? Algo que yo Mucha valoro sencillez, muchísimo de mucha sencillez, aprendizaje. pero mucha profundidad también, ¿verdad? Así es, Lynn. Claro, ellos, pues, sí, digamos, no hay un rechazo a la tradición, sino hay una manera como de reentender la tradición, ¿no? Nuevamente, ¿no? A partir, digamos, de lo moderno, ¿no? Y eso me parece que eso es algo buenísimo que uno puede ver en estos movimientos, ¿no? O en estos caminos, digo yo, de vida, ¿no? De cómo guiarse en lo moderno, pero conectado con la tierra, ¿no? Y además, bueno, también abriendo la posibilidad de lo intercultural, ¿no? Y de aprender siempre de otras culturas. Me parece que eso es algo muy nutritivo en general del Japón, es la apertura a aprender de otras culturas, de asimilar también y de adaptar las cosas buenas de otras culturas. Entonces, eso es algo muy bueno. Es otro de los poetas bueno, a los que yo le he estado poniendo atención. Y bueno, ya poetas también más recientes, por ejemplo, ahora estoy también interesado en poetas mujeres. Por ejemplo, ella es un poeta que se llama Kimi Ishiwata. Y por ejemplo, algo muy interesante es que en el Japón pues también hay todo un movimiento pues, de poetas que hacen sus ediciones independientes, artesanales, y bueno, eso he tenido la fortuna de irlos conociendo. Y por ejemplo, el poeta eh, Shinosuke Niro, y también que pues tiene como este tipo de libros muy artesanales. Y bueno, estos son poemas que también son poemas que son herederos pues de Nanao, de Sansei, y, y ellos pues también están proponiendo una manera alternativa de vida. Aquí en el Japón, que es un país, como todos saben, pues muy desarrollado económicamente y tecnológicamente, y sin embargo, pues es un país que también, digamos, tiene una necesidad espiritual, una necesidad también de encontrar su camino en medio de toda esta modernidad y toda la parafernalia moderna, tecnológica. Entonces, me parece que eso es muy positivo, ¿no? Esas búsquedas que hay aquí de cómo hacerle, ¿no? Y bueno, me parece que ahí es siempre donde, pues, yo creo que necesitamos algo de sabiduría, y yo creo que aquí pues se respeta mucho que la poesía tiene una sabiduría, y el trabajo del poeta, bueno, pues
es un buen trabajo que puede guiar un poco el rumbo de las cosas, ¿no? Un poco como apuntar, ¿no? ¿Qué es lo que podemos ver? ¿Qué cosas deberíamos pensar? ¿Qué cosas ya no nos conviene seguir, ¿no? Entonces, por ahí yo creo ese camino. Ajá. Estas ediciones Jackskin, estas ediciones artesanales, ¿se venden en librerías o son los propios autores quienes se encargan de distribuirlas, de venderlas? Yo ¿Cómo creo que en eso funciona se ahí? parece muchísimo a México, que, o sea, la mayoría de estos, de estos libritos, de estos libros de poesía, pues corren de mano en mano y en algunas librerías, ¿no? Que son librerías sobre todo, pues más pequeñas, algunas librerías también, pues que están un poco más especializadas en cosas de poesía, ¿no? Pero digamos que es o sea, como que así vive también la poesía contemporánea mucho en el Japón, ¿no? O sea, vive también, yo me he dado cuenta que también vive, ¿no? Así, a través, digamos, de las iniciativas independientes. Y eso me parece que es algo muy bueno también, que uno pueda ver que aquí, digamos, a pesar de que hay canales también, digamos, establecidos, pues también hay una iniciativa siempre, ¿no? Autogestiva, que pues, bueno, es buenísimo. Y bueno, pues yo con ellos he tenido pues la fortuna pues de conocerlos, ¿no? Son mis amigos y pues nos estamos ahora pues encontrando aquí y pues hablando también de México, hablando de Japón, hablando de las cosas que estamos viviendo en esta época. Hay algunas preguntas. José Manuel Ruiz te manda muchos saludos, Jackskin. Muchas Dice, gracias. fascinante las imágenes que nos regala su voz y su mirada. ¿Podrías compartir algunos de tus autores y referentes poéticos favoritos? Bueno, yo creo que ya lo hiciste. Además de la propia naturaleza, claro. Ricardo Bautista García te pregunta, ¿necesitamos una poesía ecopolítica? Ok. Pues muchas gracias por la pregunta. Y yo creo que sí, o sea, yo creo que lo ecológico es algo político necesariamente, ¿no? Pero yo creo que hay que ver, pues, que si uno ve la naturaleza, ¿no? La naturaleza es, ¿no? Y entonces, digamos, la cuestión ecológica tiene que ver con nuestras propias acciones, con nuestros propios hábitos y actitudes, ¿no? Entonces, yo creo que, yo creo que sí. Y bueno, ya digamos, mi visión personal es que eso siempre tiene que ser en relación con, con el habla misma de, del mundo, de la naturaleza, de nuestras relaciones con la naturaleza, ¿no? Entonces, más que una ideología política tal o X o Y, me parece que siempre lo que debemos ver nosotros es escuchar cómo están nuestras relaciones, ¿no? Y buscar sobre todo en nuestro interior, en nuestro corazón. Me parece que si eso no nace, me parece que lo político tiene la posibilidad de nuevamente como de, de llevarnos a caminos de nuevamente que no resuelvan mucho, ¿no? La necesidad ecológica. Entonces yo sí creo hay algo político que además es muy visible porque tenemos toda una serie de problemas ambientales, ¿no? Pero todo eso, digamos, la fuerza para tener una opción política, desde mi visión, tiene que salir desde nuestra propia conexión con la naturaleza, desde la propia práctica. Algo que aquí se acentúa mucho es la práctica, ¿no? O sea, está la teoría, pero es la práctica, al final, la que crea, digamos, la guía, ¿no? La que crea la guía y la que crea como la enseñanza, ¿no? La lección de todos estos poetas es que ellos hicieron con su vida una práctica, ¿no? Una práctica de vida,
Y a partir de ahí, ellos van pues diciendo todo esto, ¿no? Y es una práctica entonces que sí se nutre de una visión sensible como la de la poesía, de una visión espiritual, que yo creo que también es algo que yo he tratado ahora de sincerar mucho, de transparentar mucho en este libro de Gaia, ¿no? La visión espiritual también. Y me parece que a partir de ahí sí, yo creo que está la nueva ecología, ¿no? Bueno, entonces, además de escribir Gaia durante el confinamiento, ¿qué libros leíste? ¿Tienes lecturas de confinamiento? Dices que te llevaste los cantares, Así pero es. te llevaste todos los libros porque en la UNAM se publicaron 4 tomos de los cantares, o 3 tomos, no Tres recuerdo tomos. ahora, y Yo 3 tomos, tengo, pero yo así. tengo tres tomos, ahí los tengo. Y dije, bueno, pues me voy a llevar, pesen lo que pesen, pues ya hicieron toda su travesía. Y claro, es una de mis, digamos, de mis lecturas espirituales, son los cantares, ¿no? Es, otras, sobre todo durante este último tiempo, pues ha sido también la Biblia, ¿no? La Biblia también. Y también he estado leyendo un sutra que se llama Sutra del Estrado, ¿no? Y bueno, pues esa es, más que lectura, digamos, he buscado en ellos, ¿no? Siempre fuerza y orientación, ¿no? Orientación, pues, en mi vida, pues, cotidiana, ¿no? En mi vida cotidiana, y bueno, y también, digamos, en estas situaciones más extraordinarias como las que estamos viviendo ahora, pues también. Y de verdad que me ha nutrido muchísimo. Y bueno, también, por ejemplo, yo hago tai chi, ¿no? Y también suelo hacer mi meditación. Entonces, todo eso, digamos, también a mí se ha vuelto parte del camino como poeta, ¿no? Yo creo que es un camino del corazón, al final de cuentas. Y lo escribes tú al principio de Gaia, que tú tienes el propósito de que estos versos, de que estos poemas que incluyes en tu libro, que nos sirvan como reflexión a todos a raíz de esta pandemia, no solo en el presente, sino lo que vendrá después. A ti, ¿qué te dejó? ¿Qué reflexión te ha dejado esta pandemia? Así es. Y cambio en tu vida también. ¿Te dejó algún cambio? Sí, claro, sí, yo creo, bueno, yo creo para todos ha sido algún tipo de cambio y bueno, pues primero decir que además aquí en Japón, pues, digamos, se ha vivido de manera, yo creo que distinta, al menos de como yo he visto que ha sido en México. Y bien, si por una parte me parece que ha habido, pues, ha habido un control más o menos general, ¿no? De la situación y que tiene que ver mucho con la respuesta también sobre todo de la sociedad civil japonesa, ¿no? Digamos, y, y bueno, pues entonces, digamos que en ese sentido, pues, ha estado un poco más calmado, creo yo, pero también por otra parte, pues se han acentuado algunas cosas que son propias, pues, de la cultura japonesa y que son un poco como la tendencia moderna, digamos, al aislamiento. Y que bueno, entonces uno estando en Japón, pues inevitablemente uno lo vive también como lo viven los japoneses, ¿no? Entonces, digamos, la parte esta ya del aislamiento, pues sí, es algo que yo he sentido. Y bueno, yo me lo he tomado también pues como la oportunidad de precisamente de darme cuenta que la soledad o el sentimiento de soledad es algo que uno trae, pero si uno ve, pues uno está siempre en compañía, ¿no? Uno siempre está en compañía de la vida, ¿no? De, y yo creo que un poco estos poemas ha sido ir encontrando esa compañía y por eso es que yo pues aquí, como yo vivo en una zona medio
agrícola, y aquí cerca de mi casa pues hay unos campos de cultivo y se cultiva arroz y se cultivan coles. Y, entonces yo he salido mucho a caminar, ¿no? A caminar y a encontrarme, pues a encontrarme con la vida de mi vecindario. Y claro, y también apreciar muchísimo también la compañía de mis compañeros japoneses, ¿no? Y entonces, pues yo creo que, pues digamos, es una manera de comenzar a amar lo que uno tiene, como decía en uno de los poemas, pues también a soltar muchos de los deseos, que esa es una cuestión complicada cuando uno viene de una cultura en la que siempre te han dicho que desear y desear es algo bueno. Y precisamente yo creo que una de las lecciones para todos nosotros en estos momentos es cómo ir soltando muchos de esos deseos que no son buenos, que son dañinos, ¿no? Ecológicamente hablando también. Y entonces yo creo que, bueno, ahí la fuerza a mí me ha venido mucho como pues digamos, de ir cultivando poco a poco esto. Y he querido que estos poemas, pues más que literatura, pues que tengan otro sentido, ¿no? Que sean apoyo y que sean un buen mensaje, ¿no? Para este tiempo, tanto aquí como en México, puesto que mi familia está en México, pues también pues les ha tocado pues vivir todas las dificultades. Entonces yo como poeta pues digo, bueno, pues yo quiero apoyar también a mi familia, quiero apoyar a mis amigos, quiero apoyar, ¿no? A la gente que está allá. Y lo que sé hacer, más o menos lo que sé hacer es, es escribir, ¿no? Entonces, pues eso es lo que yo he buscado y escribir, pero yo digo, bueno, pero ¿quién me da la fuerza para decirles algo para encontrar, para decir algo que pueda apoyar en estos momentos? Y bueno, pues ahí viene toda la misma naturaleza, te da la fuerza, si le pides, los mismos árboles te dan fuerza, si se los pides, ¿no? Entonces, las nubes, el agua, todo eso te da fuerza si se lo pides, ¿no? Si le pides con respeto a un árbol, dame fuerza a este día, pues te da su fuerza. Y entonces eso es, yo creo, parte de estos poemas son eso, ¿no? Y me gustaría, pues bueno, que un poco así se pudieran recibir. Y bueno, pues, si me lo permites, me gustaría leer un poema de ahí. Claro, claro que sí, y encantados te escuchamos, pero antes permíteme leer algún comentario. Ok. Em, Ricardo Bautista, él te saluda desde Bogotá, desde Colombia, desde Bogotá. Un abrazo para ti, siempre es grato oírte y leerte. Amalia Nibón Bolán, saludos Jackskin, qué interesante cómo el trabajo artesanal logra hacerse presente en una sociedad tan tecnificada. Ah, así es, sí, muchas gracias. Sí, para mí es la muestra de que al final de cuentas yo creo que la creatividad siempre puede nacer en un suelo también humilde y casero y artesanal, ¿no? Creo que eso es muy bonito verlo aquí también. Por favor, léenos alguno de tus poemas. ¿Qué te parece que mientras vemos algunas fotografías tuyas? Ok, bueno, pues voy a leer otro poema y quizá ya luego para cerrar me gustaría leer un poema más largo, pero mientras voy a leer este poema que se llama, es un poema del día 5, porque bueno, este libro, digamos, es un libro que además escribí del 7 de abril al 14 de mayo, que fueron como los meses, yo creo, más difíciles aquí en Japón, ¿no? Porque había mucho este sentimiento de aislamiento y mucho miedo también en la población, ¿no? Entonces, bueno, pues durante esos días yo escribí estos poemas, como un poco de diario. Había días que no escribía nada, pero había otros días en los que podía escribir un poco. Día 5. Dios que me enseña a amar, ayúdanos a superar esta prueba, ayúdanos a meditar,
en nuestra vanidad, que es como la de quien lee muchos libros para nutrir su egocentrismo. Ayúdanos a deponer nuestra vanidad para hallar la sabiduría de la verdad, a meditar en nuestro resentimiento, que es como la de quien escucha, pero guarda ira y traición en su corazón. Ayúdanos a deponer el resentimiento hacia nuestra madre tierra y hallar la plena confianza en el amor. Ayúdanos a meditar en nuestra ignorancia, que es como la de quien se identifica con los deseos e ilusiones del mundo efímero. Ayúdanos a iluminar nuestra propia ignorancia para hallar la serenidad siempre presente. Dios, que esta meditación afiance mi camino, pues la sabiduría, el amor y la felicidad llegan cada amanecer. Amén. Y bueno, ese es un poema ahí de meditación. Y otro poema de meditación es un poema de cuando yo estaba preparándome un platillo que se llama takenoko gohan, que es un arroz con brotes de bambú. Y es porque una amiga, durante esta época de la pandemia, una amiga japonesa me regaló pues unos brotes de bambú que bueno, eso sobre todo se come en la primavera. Y entonces, bueno, yo dije, bueno, ¿y cómo me los voy a preparar estos, no? Entonces, bueno, ya estuve investigando y aprendí, bueno, una manera muy sencilla de hacerlos. Es como un gohan, que es un platillo de arroz con el bambú que se corta. El Gohan es delicioso. Perdón, pero me encanta, me encanta ajá, me gusta más que el yakimeshi. Y entonces, este poema, pues es un poema de preparar el platillo, ¿no? Pero es un poema de prepararlo y con mucha calma dice. Preparando el takenoko gohan, un arroz con brote de bambú. Lentamente, cuidadosamente, mezclo el takenoko gohan que acabo de sacar de la arrocera. Con la fuerza de mis músculos, con cada movimiento arriba y abajo de la cuchara, se mezclan el takenoko, el aburaage, el arroz impregnado de mirin, shoyu y dashi, y unas hojas picadas de kinome. Y lo muevo con la fuerza de mis músculos, mientras me llega el aroma perfumado de mi comida de hoy. Esta es la luz que me ha dado el día para ver mi alimento. Este es el espacio que me ha dado la tierra para preparar este arroz en mi cocina. Estas son las herramientas que me ha dado la humanidad para preparar un takenoko gohan caliente y nutritivo. Este takenoko me lo ha dado Keiko para alegrar mi día y disfrutar una rica comida de primavera. Yo solo pongo ahora mi atención en preparar con atención mi plato y saborearlo después de dar gracias a quien es lo posible. Bueno, ya que hambre me dio, porque me acordé del Gohan, del tempura, del sake también. Se Sí, antoja también un sake. La comida japonesa, igual que la mexicana, ¿verdad? Es todo, es una delicia. sí, eso es una comida, yo creo, como la mexicana, que conserva mucho, pues, su conexión con lo mismo que crece en estas tierras y que desde antiguo se come, ¿no? Y yo creo que, pues, los japoneses, al igual que los mexicanos, pues, son muy orgullosos de su comida y la disfrutan mucho, ¿no? Y yo creo que además, bueno, es la comida que los nutre y también creo yo que hay un sentimiento también de agradecimiento Sí, digamos, claro. al arroz, a los productos del hatake, que es como algo así como el campo japonés, ¿no? Así como lo que Un sea, agradecimiento a la madre tierra, así a la como naturaleza que está ahí siempre, que está presente. Y como tú dices, Jackskin, pedirle a los árboles, pedir a la naturaleza y un gran respeto.
un gran respeto también, nos hace pensar, ¿no? Nos deja como reflexión, por lo menos a mí sí, durante esta pandemia. Y hay otra pregunta para aquí, un Ok. comentario de José Manuel Ruiz. Quisiera aprovechar para preguntarte si desde tu visión de poeta, ¿crees que la humanidad está ante un nuevo tiempo de reconexión con la naturaleza? Creo que ya lo explicaste. Y si algún día se nos entregará a todos, como ahora a los poetas, si la naturaleza se nos entregará algún día. Mm, gracias. Y sí, yo creo que sí, estamos en, sí, sí hay un proceso, yo creo, de mucho cuestionamiento a, pues ahora sí que a, a la ceguera que ha tenido pues gran parte de la modernidad hacia la vida en general y que nos ha llevado pues a prácticas hacia la vida pues muy depredatorias y que además están volviendo inhabitable nuestra propia existencia, digamos, en este lugar. Yo creo que sí, que por lo menos, hay cada vez más llamados de atención, creo yo, ¿no? A eso. Y yo creo que cada vez hay más eso. Y yo creo que la conexión con la tierra está, y yo creo que nunca se ha perdido, siempre ha estado. Y si uno busca en la poesía, en la poesía antigua, en la poesía moderna, en la poesía contemporánea, también de los nuevos poetas, está, ¿no? Pero yo creo que lo que estamos viviendo ahora es un cambio de a qué le damos importancia, ¿no? Y a qué le estamos dando importancia. Y yo creo que, bueno, un poco estamos, pues muchos estamos, digamos, como reflexionando esto a partir de nuestras propias vidas y de nuestras propias experiencias. Pero yo creo que sí, yo creo que, o sea, la poesía está, ya está, es lo que está en el mundo, ¿no? Y un poco yo creo que en ese sentido ya está dada para el poeta, ¿no? El poeta ahora sí que es como quien se acerca a beber agua del río, ¿no? Pero el río está ahí, está fluyendo y es precisamente el río al que es bueno mirar, ¿no? Mirar cómo lo tenemos, ¿no? Y es el río de la vida, ¿no? Cómo nos hemos comportado con ese río de la vida, ¿no? Nosotros. Y también los poetas, yo creo que también hay un llamado de atención y te lo puedo decir desde mi propia experiencia también, ¿no? Como un poeta que creció en la ciudad, ¿no? Y que entonces, digamos, todo mi proceso pues también ha sido ir cada vez pues ver más, ¿no? Ver más y yo creo que sí, yo creo que la naturaleza sí, sí la vida es tan generosa, es tan, pero tan generosa que no se echa para atrás, ¿no? Que no se va a echar para atrás en estas circunstancias tampoco, ¿no? Y como no se va a echar para atrás, pues yo creo que precisamente hay que respetarle, hay que ponerle atención, creo yo, ¿no? Y yo Ujú. creo que por ahí, sí. Corre el tiempo, ya casi estamos por terminar. Entonces, ¿qué te parece, Jackskin? Si nos lees otro poema, un último poema, antes de despedirnos de toda la gente que nos acompaña esta tarde, aquí en el Facebook Live de Literatura UNAM. Ok. Bueno, pues me gustaría leer, este es un poema un poco más largo, pero es el poema que cierra el libro y es un poema que está pensado como una ofrenda, pues, ¿no? Como un mensaje, ¿no? Y bueno, hay dos poemas en el libro que están pensados así y uno es un poema que escribí a mi hermana y este es el otro poema que es sobre el agua y un poco creo que lo puedo conectar con lo que acabo de decir del río, que es el agua de la vida, el agua del río de la vida, ¿no? Sobre el cual todos nosotros pues estamos siempre caminando a un lado y siempre caminando en ese río, aunque no nos demos cuenta. Y bueno, pues entonces este es un poema que además habla del verano aquí en Japón. En el verano pues salen mucho las cigarras y se escuchan
al igual que en México, pues se escucha mucho la cigarra y entonces, bueno, las cigarras pues vienen en verano y cantan y luego ya por ahí de noviembre pues ya no las escuchamos. Pero esta es, digamos, es la época del canto de las cigarras y la época de la humedad y del agua y del mensaje del agua, creo yo también. Y que bueno, este poema también entonces se llama En la espalda del agua. Tú eres la luz y yo tan solo una estrella, una luciérnaga en la casa. Escondido yo viajaba en la niebla y ahora heme aquí mirándote revelada. Aquí mi palabra brota como lirio en verano que canta. Siéntate y solo siéntate. Tu corazón es esta estrella, el sol, la semilla que crece en la tierra. Su luz es la existencia que ilumina las 10,000 direcciones. El bello pájaro de la mañana. Y aquí sueño una palabra que parte hoy soñando como poesía y vuelve hoy soñando entretejida filosofía. Todo ha cambiado en la ciudad de Tsukuba desde que ella me muestra el mundo en una gota de agua. Así, gota colgando en la baranda, así como una araña que teje sus pasos, escuchando el canto de las cigarras. Mi piel morena es agua y alegría del baile, y si escucho esta música, salgo todo el tiempo a su encuentro, y en cada exhalación vuelvo a ser hermano de lo chico y lo grande, hijo del adelante y del atrás. Es verdad mi relación con mi padre, es verdad mi relación con mi madre. Lo que recibo y guardo para que madure mi corazón es palabra sagrada, alimento humano, es palabra sagrada, piedra del hogar, es palabra sagrada, hilo de color, palabra sagrada que guardas mi memoria. Mente, cuerpo, luna azul, las hojas del cerezo, las ramas mojadas y el musgo y la hierba son tu calor, sosteniendo el sueño misterioso para que mañana amanezca. Frente al misterio tu luz nos guía, me dice el coyoltotl, pájaro de la verdad, y entonces respiro un momento. Siento que he escuchado muchos nombres, he visto muchos rostros, pero con un poco de hojas y flores encuentro las palabras que me confortan. Antes yo fui tú y hablé atropelladamente y viví del exceso de mis ilusiones, pero ahora soy tú el que escucha y me entrego en la humedad a la vida en mi pequeño cuarto. Aquí contemplo una transformación. Cambias en los nombres y sin embargo un solo corazón alimenta el río en el que se cantan los nombres de la vida. Un solo latido y otro y todo es en su profundo misterio, de la piedra al sueño de la piedra, del amor a la energía del átomo y a la radiación del tiempo que nos atraviesa diciendo, yo soy el color del mundo, el verdor y la noche, y mi luz obra el milagro del entendimiento. Ay, transparente color de la diversidad, mi sangre te quiere cantar, transparente agua de la memoria, silencio de neblina por la mañana, firme bendición de la vida, te pido la estrella del amanecer, me has recordado que el camino es de todos, agua amiga de la mañana, ya mis lágrimas son versos de vida que cantan, estrellas, somos estrellas y en el camino estamos mirándonos. En esta voz se transparentan más voces y eso es una bella consumación de amor. Agua, voces de los antiguos que sueñan. Óiganme bien, 4 esquinas y el centro. Dios es mi padre y mi madre, pero si más allá del decir no los escuchamos, entonces andaremos perdidos. Naciones que son como aguas, su asamblea como constelaciones. Ustedes me dicen que el cambio está en la raíz y la raíz son las acciones, pues de ahí brota nuestro corazón. En el calor del verano, en el vientre de la tierra, mi madre agua me muestra a mis abuelos y sus estrellas, y veo las constelaciones en mis latidos, y escucho la hierba cantando, porque mis abuelas y tatarabuelas acarrean el agua,
y sus cantos brillan en el agua fresca, y siento el agua limpiándome, porque mis abuelos y tatarabuelos rezan como el río del oro sin desgaste, que brota claro y recto entre la confusión, y la tierra deja de ser esfera, y la tierra deja de ser un globo abandonado a su suerte, y se extiende toda, y el tiempo vuelve a los ciclos que se han cuidado en las semillas. Para decir su ciclo, esta palabra hunde sus raíces en lo más hondo de mi silencio. Luz del agua, Dios habla y no me había dado cuenta. Luz del agua, mi ropa lavada, secándose bajo el sol verde de la vida. Por la tarde, el ángel y la flor visitan mi casa para que el amor triunfe. Querido hijo del corazón, la presencia del tiempo, el aire de la existencia y el barro que junten tus patas es lo mismo con lo que moldearás el mundo. Querido hijo del corazón, mezcla tu tierra con el agua y trabaja, pues si sigues, el tiempo se renovará en el camino. Y luego, cuando te canses, yo estaré cantándote, arrullándote. Querido hijo del corazón, la ilusión es pasajera como un encuentro en el camino. Querido hijo del corazón, tú habías pasado como un solitario y no habías escuchado ni el mínimo sonido del canto del misterio. Querido hijo del corazón, de julio entrando en agosto y de agosto entrando en junio, tú y yo conversamos un poco del universo y la galaxia baila y canta con el calor del verano, con las cigarras y las ranas y las lluvias y el biri, crack, 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 y su canto no pasa inadvertido en el reino del amor, y su canto no se gasta ni se pierde, solo se siembra y renace en el corazón de la galaxia. Así, la luz mía despeja tus pupilas y se siembra para que hables flores y para que haya frutos. Agua de luz, todo el espacio se llena en la espiral de este reino nacido de hierba y lluvia. Y el hombre y la mujer que pasan caminando son como olas que se rompen. A la luz de las aguas, canta, canta el tambor del corazón, un tambor antiguo, nacido de rocas y estrellas. Toco el agua que llegó a una costa del universo, y el corazón se vuelve silvestre y sumerge sus hondas raíces en la vida. Allí, contigo siempre, descansan nuestros ancestros y ellos hablan con lo más antiguo que no conoce el mañana ni el ayer. Para ellos, en la raíz, cada día nosotros crecemos como la hierba bajo el sol. Para ellos, en la raíz, cada día son nuestras hojas y cada hora son nuestras hojas y cada minuto son nuestras hojas, nuestros pétalos y nuestros frutos, y lo que va cayendo se marchita y vuelve nuevamente con ellos. Para ellos, en la raíz, el pensamiento sucio, el pensamiento maligno y el íntimo y el elevado son hechos de agua, agua que alumbras en tus viejos manantiales, en tus antiguas fuentes. Humilde yo les pido a ellos que están en la raíz, que el río de la vida fluya con una gran luz que limpie las aguas negras de la ignorancia, los fosos tóxicos del rencor. Mi canto es esta ofrenda que tiene algo del canto de las cigarras que perseveran, del canto de los riachuelos que fluyen y del canto de la pequeña cascada que escribe. Mi ofrenda se alegra de llevar la canción de la hora y de su emoción sagrada, y lo entrego para que dé brotes, que se conviertan en frutos y crezca su tronco de sueños, que sea de buena madera para quien venga a construir su casa. Este canto es mi dulce alimento y mi dulce bebida, la dulce dulzura, la paciente espera de lo que se ve, de lo que se escucha, de lo que se siente este día. Y este día, que es el mundo que muere sin morir, lo entrego como la cigarra que entrega su canto para recibir la vida. Este día no hay ventanas, no hay concreto, no hay cerraduras ni vidrios, y vengo a entregarlo a la antigua casa sin nombre, que es como el transparente río del verano volviendo. Que con este canto mis descendientes crezcan sanos y que mis abuelos y abuelas
y mis padres y mis familiares se enteren que en la espalda del agua viva vamos todos ya cruzando la modernidad. Bueno, gracias. No, muchas gracias a ti, Jax, quien se percibe muy claramente la flor y el canto de la poesía náhuatl, tus lecturas de los cantares en este poema que nos acabas de leer, poema de largo aliento, es un poema largo, ¿verdad? Y te agradecemos mucho que hayas participado en Los Fabuladores y su entorno, este ciclo literario que tiene por tema las lecturas de los autores, las lecturas durante la pandemia, durante este confinamiento. Y tú, Jackskin, desde Japón, que nos has mostrado también todas las imágenes, las fotografías que tomaste y que establecen un vínculo con tu poesía. Y que has participado tú también, no solo en el ciclo de los fabuladores y su entorno, sino en Punto de Partida, eso lo recordamos. También en la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura, que les agradece su presencia virtual a todos ustedes esta tarde de lluvia en la Ciudad de México, ya tarde, en Japón de mañana. Y muchas gracias de nuevo a la maestra Anel Pérez por permitir que se lleven a cabo este tipo de pláticas y el ciclo de los fabuladores y su entorno. Por ahora no queda ya más que despedirnos, pero ustedes pueden ver el video de la lectura de Jackskin Melchi, se queda en la página de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura y próximamente también en nuestro canal de YouTube. Así que van a poder escuchar a Jackskin cuantas veces ustedes quieran y también ya tienen la liga para descargar su libro Gaia y leerlo en silencio. Muchas gracias y muy buena tarde. Muy buen día, Jackskin, hasta Japón. Gracias, Adriana. Muchas gracias a todos. Gracias, Jean-Luc. Muchas gracias también por el apoyo técnico a Jean-Luc y su equipo. Que tengan muy buena tarde y muy buen fin de semana y síganse cuidando. Hasta luego. Hasta luego. Arigato gozaimashita. Arigato, arigato.